Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo enseña, la unción misma os enseña. Pero la unción, el Espíritu Santo, consolador, Espíritu de verdad, que vosotros recibisteis de Él, de Cristo nuestro Señor y Dios, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, mismo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él, en Cristo nuestro Señor y Dios. Primera de Juan 2:27. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conoceremos que es el último tiempo. Salieron estos anticristos de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son miembros de la iglesia de Cristo, de los santificados, de los fieles en Cristo Jesús. Pero vosotros tenéis la unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permanezcáis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Cristo, nuestro Señor y Dios, nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, nuestro Señor y Dios, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, mismo os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él, en Cristo, nuestro Señor y Dios. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, de Cristo nuestro Señor y Dios. Primera de Juan 2:18 al 29. La unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, enseña, recuerda, da testimonio, guía a toda la verdad
y no habla por su propia cuenta. San Juan 14, 26, 15, 26 y 16, 13. La unción, el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, predica el Evangelio de vuestra salvación, enviado del cielo. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, la unción enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1, 12. Exhorto pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, Consolador, Espíritu de verdad, la unción, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que mora en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, Consolador, Espíritu de verdad, la unción, porque para el hombre natural son locuras. Estas cosas deben de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle al Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 10 al 16. En él, en Cristo, nuestro Señor y Dios, también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y habiendo creído en el evangelio, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1:13 y 14. Exhorto, ahora sí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el evangelio de vuestra salvación.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera de Timoteo 2, 1 al 7. Oír, creer y obedecer el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús vino al mundo, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Muerte, sepultura y resurrección es el evangelio de vuestra salvación. Buenas nuevas, noticias gozosas. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, matasteis, colgándolo en un madero, Dios nuestro Padre lo ha hecho Señor y Cristo, resucitándolo de entre los muertos. Al oír esto de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Dios Jesucristo, se compungieron de corazón, se entristecieron y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor y Dios llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel mismo día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 36 al 42. En el bautismo recibes el perdón de todos tus pecados y el don del Espíritu Santo, consolador, Espíritu de verdad, la unción. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a merced, a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Sobrellevad las cargas los unos con los otros, y así cumplid la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Saludaos los unos a los otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Primera de Pedro 5:14.